En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Uniradio Jaén, compromiso social. Bueno, pues ya tenemos preparado, ya hemos contactado con Francisco Palomino Suárez, el secretario de la Asociación de Trastornos Específicos de Lenguaje en Jaén, ATEL. Muy buenas tardes, Paco, para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Víctor. Encantado de estar aquí contigo en esta entrevista. Pues muchísimas gracias por dedicarnos parte de vuestro tiempo a darnos a conocer no solamente el trastorno específico del lenguaje, sino la importancia, ¿no?, que tiene una asociación como la vuestra, como ATEL, para apoyar, ¿no?, y orientar a las familias con personas afectadas por el TEL. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por el principio, y es para que sepamos de lo que estamos hablando, qué es el TEL, qué es el trastorno específico del lenguaje, para que lo podamos entender todo de forma fácil. Bueno, Víctor, el TEL, básicamente tampoco por no complicar la definición, el TEL básicamente sería un trastorno del desarrollo del lenguaje oral. Sería un trastorno que supone dificultades en la adquisición del lenguaje oral por parte de los niños en la edad que correspondientemente tienen que adquirirla, ¿vale? Y bueno, sin estar aparentemente asociado a algún problema, por ejemplo, de carácter neurológico o auditivo. ¿Qué es lo que supone este trastorno? Pues bueno, supone fundamentalmente un problema en la comunicación del niño con los demás y supone dificultades a la hora de expresar, por ejemplo, pues sentimientos, ideas o sus miedos. Así que básicamente eso sería el TEL. Un padre como tú, que tiene un hijo con TEL, ¿cómo y en qué momento? ¿Cuándo se da cuenta de que algo está pasando? ¿De qué manera se manifiesta? Bueno, la principal manifestación sería que, como te he dicho antes, que cuando corresponde el periodo lógico normal de la adquisición del desarrollo del lenguaje oral, pues la principal manifestación, como te he dicho, sería la ausencia de lenguaje. Es decir, que no expresa o ninguna o muy pocas palabras, ¿vale? O que va teniendo bastantes dificultades a la hora de adquirir ese lenguaje, teniendo pues expresiones ininteligibles a la hora de decir una palabra. Luego también otro tipo de manifestaciones suelen ser el tema de, por ejemplo, que adquiere una adquisición de palabras, las básicas de papá y mamá, que suelen ser las primeras, y a lo mejor adquiere alguna de algunos objetos, algún tema de comidas o algo así, pero de pronto deja de adquirir nuevos conocimientos, nuevas palabras, deja de expresarlas e incluso deja de expresar ninguna, fundamentalmente. En el caso, bueno, que pasa con mi hijo afectado de TEL, pues fue un poco que efectivamente esa ausencia de lenguaje. Notábamos que cuando empezó a adquirir, o sea, cuando llegó la edad lógica, que era sobre el, pues, los
se supone que está asociado sobre los 2 años, 2 años y medio aproximadamente, es cuando los niños empiezan a adquirir palabras, empiezan a expresar palabras, a objetos, empiezan a hacer construcciones de 2 o 3 palabras, por ejemplo, no solamente papá y mamá o decir naranja o coche o camión, sino también mamá quiero comer o papá quiero agua, construcciones de 2 o 3 palabras, pues notas que no tiene ese desarrollo normal. Ajá. Luego, respecto al índice de prevalencia, ¿por qué porcentaje nos estamos encontrando aproximadamente? Bueno, según los estudios, aproximadamente la prevalencia hablan para explicarme, sobre entre el 2 y el 7% en casos con un desarrollo cognitivo no verbal normal, ¿vale? Y luego también destaca, curiosamente, los estudios dan a destacar que existe una mayor prevalencia en los niños respecto a las niñas, curiosamente. Pero ya digo, ahora mismo sí hay estudios, pero se está todavía trabajando y desarrollando por parte de los especialistas para que haya una mayor concreción en cuanto al desarrollo de este trastorno en la población, los niños. Paco, imagino que, sobre todo al principio, las familias habréis vivido situaciones, digamos, tildémoslas de complicadas o incómodas, ¿no? Con familiares o amigos que sin ninguna mala intención, pues para quitarle importancia al tema de que un niño o una niña pues no tiene ese vocabulario que a lo mejor el que le corresponda según su edad, y os dice la típica frase, no os preocupéis, ya hablará, no tengáis prisa. Precisamente informándome sobre el TEL, esta frase hace mucho daño a la familia. ¿Cómo se gestiona ese tipo de situaciones? Porque claro, hay que tener tacto también para decirlo, ¿no? La verdad es que la expresión esa que has dicho de no te preocupes, si no hay prisa, ya hablará, precisamente la hemos sufrido y, como tú dices, seguramente muchos padres que luego a sus hijos les han diagnosticado TEL. En nuestro caso, no te voy a engañar, la verdad es que nos lo tomamos un poco con tranquilidad. Sobre todo yo, pues, te explico, por ejemplo, a nivel familiar, el caso de mi familia, siempre ponían la comparativa de mi hijo con respecto a mí cuando yo tenía su misma edad, porque decían, no, si tú a la misma edad tampoco hablabas mucho, ¿sabes? Y siempre haces esa comparativa. Lo que ocurre es que quizás no hay que confundir tampoco el posible trastorno, que luego se identifica lo que es TEL, para la adquisición del lenguaje oral, con que simplemente seas una persona que a lo mejor no sea de mucho hablar, que no te guste hablar. Una cosa que no sepas y otra cosa que no te guste. Por ejemplo, nosotros, tú puedes ser una persona perfectamente, que hablas perfectamente, pero otra cosa es que no te guste simplemente hablar, de no mantener muchas conversaciones, ¿me entiendes? Y bueno, siempre se hace esa comparativa. ¿Qué es lo que pasa luego? Y por parte de la familia, ya digo, aunque nos hacían esos comentarios, pero nos lo tomamos con tranquilidad. Es luego quizás cuando ya te lo comentan personas quizás ajenas, sobre todo al entorno familiar y social, en este caso fue a nivel educativo, cuando ya un poco, ya sí te asustas un poco y te lo tomas en serio. Bueno, imaginemos, Paco, que ya pues un niño o una niña ya ha sido, digamos, no digo diagnosticado, pero sí que muestra ya esos primeros síntomas, ¿no? Que inducen a pensar, ¿no? Que algo no es normal, ¿no? ¿Cómo se interviene a un niño o niña con TEL? Porque entiendo que participan diferentes profesionales, ¿no? Del ámbito sanitario, psicólogos. Cuéntanos un poquito. Correcto. Bueno, lo primero de todo, para el tema del diagnóstico, comentarte, efectivamente el diagnóstico de ese tipo de trastornos en esa edad, siendo, como digo yo, tan pequeñitos, aunque bueno, hay casos que cuando se va dejando pasar, el diagnóstico se hace a lo mejor con niños perfectamente de 5 o 6, incluso de mayor edad, ¿vale? Pero si se hace un diagnóstico temprano, que bueno, que personalmente yo soy partidario y en el caso de mi hijo, pues en ese aspecto se ha hecho, el diagnóstico pues, es complicado porque estamos hablando de un trastorno general del desarrollo que puede llevar a confusión con otro tipo de trastornos, como por ejemplo el del espectro autista. Entonces, el diagnóstico por un lado es importante, pero a su vez puede ser complicado, vamos a decir complicado, ¿vale?
Entonces, en nuestro caso, yo te comento, con el caso de mi hijo, decirte, al tener ya un poco, como te he dicho en la anterior pregunta, esas dudas, porque nos lo habían dicho esas personas ajenas, siempre fuimos a lo que es nuestro pediatra, ¿vale? Basado en nuestro pediatra. ¿Por qué? Porque primero le comentan los casos, le puedes hablar de esa posibilidad o el pediatra te puede hablar de esa posibilidad, pero también se tiene que hacer un descarte de posibles problemas, sobre todo neurológicos y sobre todo fundamentalmente auditivos, ¿vale? Entonces, quizás intervienen a lo mejor especialistas, en este caso neuropediatras y otorrinos, para descartar ese tipo de problemas. Si se descarta o no existe una relación muy directa, ya intervienen para lo que es un tratamiento, que serían terapias de actuación con profesionales de la talla, fundamentalmente logopedas y especialistas en terapias del habla y el lenguaje. Aunque se puede actuar con lo que es equipo multidisciplinar compuesto por logopedas, psicólogos, como tú dices, y terapeutas del habla y el lenguaje. Todo ello conectado con los especialistas a nivel de educación especial que exista en el centro educativo donde esté el niño. Y bueno, pero quizás el primer contacto pueda ser el pediatra. Yo recomendaría el pediatra, ¿vale? Aunque ya digo, se puede ir directamente a todos estos especialistas que he comentado también. Entiendo. Acabas de comentar que el TEL puede confundirse con el trastorno del espectro autista, con el TEA. ¿En qué se parece o de qué manera se diferencian para saber identificar si es una cosa u otra? O incluso, ¿pueden venir juntos? Ambos son trastornos generales del desarrollo y, como te he dicho antes, son difíciles, al ser niños pequeños, hacer un diagnóstico preciso. Entonces, efectivamente, existen algunos síntomas que pueden ser a priori iguales. Por ejemplo, lo que te he dicho antes, la dificultad en la comunicación y problemas a nivel de relación social por parte del niño con respecto al resto de niños o incluso al resto de personas, sean también adultas. Entonces, sin embargo, quizás la diferencia con respecto al trastorno del espectro autista, ¿vale?, es, por ejemplo, que no existe, por parte del niño con TEL, con trastorno específico del lenguaje, existe un interés en comunicarse. ¿Cómo manifiesta ese interés en caso de ausencia del lenguaje oral? Pues, por ejemplo, haciendo señales, haciendo señalización de objetos. Por ejemplo, cuando quiere agua, pues señaliza la botella de agua, o cuando quiere una fruta o un objeto, lo señaliza. Luego, por ejemplo, muestra un interés en general el niño con TEL es un niño muy curioso, le gusta curiosear todo, mientras que a lo mejor un niño dentro del espectro autista no tiene tanto una cosa como otra que te he comentado. Y luego, a nivel de relación social, de comunicación, efectivamente existen esas dificultades, pero no quiere decir que lo intente. Es decir, por ejemplo, en tema de cuando a la edad de, por ejemplo, 3 años empiezan a adquirir los primeros grupos, los corrillos, los niños, de juntarse y ya empiezan a comunicarse. El niño con TEL tiene problemas y dificultades, pero no quiere decir, pero no se aísla, no intenta aislarse. También hay que tener en cuenta, tanto en el caso del TEL como en el del TEA, del trastorno del espectro autista, que, bueno, que existen, cada niño es un mundo, en el sentido de que tiene un diagnóstico diferente, es decir, son diferentes grados de TEL, diferentes grados de autismo, y entonces, bueno, pero a nivel general sería un poco eso. A lo mejor suele tener ese tipo de diferencias, ¿sabes? Si te parece, Paco, vamos a hablar de otro ámbito, en este caso el educativo. Cuando un niño o una niña con TEL entra en un aula y se encuentra, pues eso, con relaciones con sus compañeros de clase y con el profesorado. ¿Llega a entender lo suficientemente el profesorado y los compañeros y compañeras del niño o la niña afectados con TEL respecto de las implicaciones que tiene el TEL sobre el desarrollo educativo y luego a nivel social con el resto de sus compañeros? Es decir, los profesores y profesoras están preparados, son conocedores, tienen formación o requerirían formación para que esa integración o inclusión del niño o niña afectada con TEL pues fuera de lo más natural posible. Bueno, respecto a lo que comentas de las
formación, en el caso del profesorado, me preguntas, desde la asociación de ATEL, una demanda que hemos observado, que llevamos ya un tiempo observando, es que lo que son los maestros puros y duros de educación primaria, infantil, de educación primaria, efectivamente, desean o anhelan ese tipo de formación que no la tienen. ¿Por qué? Porque si bien en los centros educativos suele haber especialistas de audición y lenguaje, ¿vale? Pero la actuación de esos especialistas supone que el niño tenga que salir del aula en muchas ocasiones y, por tanto, bueno, suponga un tipo de actuación diferente, mientras que una actuación directa por parte del profesor con conocimientos con TEL y que puede hacer una serie de actuaciones y las actuaciones que le requieran, bueno, yo creo que creemos que va a ser más beneficioso para el niño diagnosticado con TEL. Por tanto, ya te digo, de la asociación hemos detectado que existe esa demanda, nos la han demandado profesores que creen que si tuvieran quizás esa formación, se le hiciera una formación especializada, pues sería muy beneficioso para esos niños, ¿vale? En cuanto al tema con los compañeros de clase, bueno, los niños siempre no tienen a lo mejor ese conocimiento respecto al problema que puede tener su compañero con TEL. Entonces, lo que se suele hacer, se intenta un poco, los mismos profesores, como te he dicho, al tener conocimiento de TEL, no solamente sería para actuar directamente sobre el alumno, sino también para actuar sobre el resto de compañeros que mantengan una actuación de iguales con ese niño diagnosticado con TEL. Si te parece, vamos a hablar de qué manera todo lo que está pasando, el confinamiento, el aislamiento social al que todos estamos sometidos o hemos estado sometidos hasta hace relativamente poco tiempo, ya poco a poco se van suavizando, como sabemos, las medidas. Pero claro, entiendo yo, ya me recuerdo de ver en televisión de qué manera estaba afectando a niños y niñas con trastorno del espectro autista. En el caso de niños y niñas con TEL, ¿le está afectando de una manera similar? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, yo creo que partiendo lo primero de todo, yo creo que el ser humano, creo que somos un aspecto que nos diferencia como especie de respecto a otras especies, que somos seres sociales. Yo creo que de por sí a todos el confinamiento, en mayor o menor medida, a todos, estoy seguro que nos ha afectado. En el caso siempre de un niño que tenga diagnosticado un trastorno, en este caso TEL, siempre va a ser, el aislamiento le va a suponer un mayor problema. Por dos motivos, fundamentalmente por temas de si está recibiendo esa terapia o esos refuerzos, ¿vale? Una vez que es diagnosticado, en este caso está dejando de recibirlos, tan solo tiene el apoyo, pues, como padres, y luego porque, como hemos hablado, el niño tiene dificultades en la comunicación, en la relación social, pero aquí en este caso es que no tiene esa oportunidad de probar a que intente mantener esa comunicación, esa relación grupal, ¿vale? Aunque luego, una vez estando dentro del grupo, tenga dificultad de comunicación, pero está ahí presente, ¿me entiendes? Pero en este caso no existe esa relación como tal. Pero ya te digo que creo que como todo ese confinamiento, pues nos afecta en mayor o menor medida, pero a todos nos afecta. Y a los niños, yo, en mi opinión, creo que sí que bastante más. Yo, medio en serio, medio en broma, cuando hablo con algún amigo les digo, el primer sitio que iré cuando salga es al óptico, en la cantidad de horas que dedicamos a las pantallas de ordenador a la hora de trabajar. Vaya. Y después a un psicólogo. Porque realmente, como tú bien dices, somos seres sociales, animales sociales, y el contacto humano es fundamental, es clave, el relacionarnos y abrazarnos y sentir que la otra persona está ahí. Está muy bien el Correcto. Tema de poder vernos a través de una videollamada, ¿no? Que ahora todo el mundo ha estado utilizando todas estas herramientas, pero evidentemente ninguna herramienta informática será capaz de sustituir lo que uno siente, ¿no? A través de un abrazo, ¿no? Por ejemplo, o eso.
Si te parece... Sí, por supuesto. Dime, dime. No, que corroborando eso, además decirte que en el caso de los niños con TEL, también más o menos, como te he dicho antes, los síntomas que un poco diferenciamos con el trastorno del espectro autista, te puedo hablar sobre todo por el caso de mi hijo. Son niños que suelen, no solamente a la hora de señalar, expresar sus sentimientos, por ejemplo, de alegría, sonríen más activamente que otros niños y luego, por ejemplo, son muy cariñosos, les gusta abrazar mucho y todo eso. Claro, estamos hablando de que ya reduces esos sentimientos, como tú dices, al padre, la madre, los hermanos y poco más en estos días. Claro. Tu hijo, Paco, vamos a hablar de tu hijo, si te parece. ¿Cómo es tu hijo? Porque tu hijo es mucho, mucho, mucho más que lo que hayamos podido comentar respecto del TEL que sufre, pero tu hijo es mucho más. Tú como padre, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, como hijo, mi hijo, en fin, me lo cita lo mejor de mi vida, lo mejor que me ha pasado en mi vida es a nivel genérico y casi me emociona hablando de ello. Luego ya, si quieres, hombre, hablándote respecto al problema suyo que tiene de TEL, bueno, en el caso suyo, como te comenté, bueno, el diagnóstico, pues bueno, fue a través del último curso de guardería, que nos dijeron nos dijeron sencillamente, mira, el niño no habla, no tiene sensación de que el niño, vuestro hijo, es como que intenta pero no puede, ¿sabes? Sin embargo, no dice nada. Eso no quiere decir que sea un niño retraído, un niño que le guste estar solo, pero no dice ni mu. Eso nos dijeron y claro, eso fue un poco lo que nos encendió la alarma y fue un poco lo que cuando ya fuimos actuando un poco con los especialistas. Y bueno, a día de hoy, si bien, como te he dicho antes, es muy complicado hacer un trastorno porque hay que ver el grado de evolución que va teniendo, porque también, igual que te he dicho antes, el trastorno TEL tiene diferentes grados. Hay niños que necesitan un proceso evolutivo de muchos años para intentar adquirir una normalidad con respecto a niños normales y otros que, bueno, a lo mejor es un leve retraso que con un poco de refuerzo lo adquieren inmediatamente. Y claro, y en el caso de mi hijo, bueno, estamos viendo mejoras, estamos viendo ya cada vez habla, ya empezó con palabras sueltas, ya no se redujo solamente a papá, mamá, ya empezó con objetos y ya va metiendo un poco de expresiones, papá, quiero hacer pipí, papá, quiero esto, o comenta ya algunas cositas, si bien todavía no hace construcciones, oraciones un poco más completas que ya podría hacer mi hijo, que tiene ya 3 años y medio, que ya te digo, no es una época que todavía los niños tengan desarrollado el lenguaje oral completamente, es evidente, pero sí se le nota una diferencia con respecto a lo mejor, por ejemplo, a niños de su clase. Y antes has mencionado que son curiosos. En el caso de tu hijo, ¿hacia qué muestra curiosidad? ¿Hay algo que digas tú, le fascina esto? Pues sería, a ver, bueno, ahora mismo le fascina mucho el mirar al cielo, las nubes, los pájaros, eso le fascina. Luego, le gusta mucho, es curioso, ahora en estos días, bueno, que ya estamos empezando a salir, pues la verdad es que nos pegamos unas palizas de paseo, siempre cerca de la casa, pero nos pegamos y no se cansa y le gusta pasear porque le gusta observar todo, observar mucho también los coches, cómo pasan los coches en las calles. Es muy observador en cuanto un poco a todo lo que te he dicho, es muy curioso y además le gusta siempre señalando, mira papá, mira papá, mira papá, mira papá. Y hay momentos que dice, no puedo estar pendiente a todo, hijo mío, no puedo estar, Darío, pendiente a todo. Pero por lo menos en el caso de mi hijo, sí tiene esa característica de que son curiosos y que expresan interés por cosas que le rodea a su alrededor, lo cumple a rajatabla. Antes nos ha mencionado, Paco, que cuando te dieron la noticia, ¿no? Hicieron el diagnóstico y te comentaron que vuestro hijo tenía TEL, lo tomaste con tranquilidad. Sin embargo, ¿cómo reaccionó vuestro entorno familiar, el resto de la familia, los amigos? No sé si alguien tenía conocimiento de lo que era el TEL antes, en ese momento fue cuando todos
descubristeis lo que era el TEL? No sé, ¿cómo fue ese momento? Bueno, la respuesta en mayor o menor medida es casi siempre un poco la misma que estamos detectando un poco pues en lo que somos el conjunto de familias, por ejemplo, que formamos parte de la TEL Jaén. Es efectivamente, quizás a lo mejor los padres, en mayor medida, tus padres, asumes, aunque te llevas un poco ese susto, pero asumes rápidamente que tienes que actuar con tu hijo, que tienes que cambiar un poco tu forma de actuar con respecto a tu hijo. Pero lo que son las familias, bueno, ya te digo, en mayor o menor medida, pues pueden existir esos prejuicios. Por un lado, la sensación de que le dice, bueno, tienes diagnosticado TEL, ¿vale? Que es un trastorno específico del lenguaje, que tiene que desarrollar más el lenguaje, lo lleva con retraso, pero que se espera que con terapia y con refuerzo, pues recupere y desarrolle un lenguaje normal al cabo del tiempo. Si no normal, pues casi idéntico a una persona normal. Primero que la asocian, a lo mejor se van, palabra autismo, se van a la... el niño entonces tiene autismo. Digo, no nos confundamos. Digo, tiene diagnosticado eso. Eso no quita que a lo mejor en una evaluación posterior o dependiendo del grado que tenga del trastorno del TEL, o aparezcan asociados más síntomas que a lo mejor puedan derivar hacia otro tipo de trastorno del desarrollo. Pero se van sobre todo a la palabra autismo. Y claro, siempre están todavía ahora mismo un poco los prejuicios, por desgracia, de lo que supone el tema del autismo, que como he dicho antes, existen infinidad de grados, hay desgraciadamente grados muy severos, pero luego hay también grados muy bajos que, bueno, que a los niños no los notas a primera vista y desarrollan una vida totalmente normalizada. Entonces, sobre todo quizás el prejuicio ese. Y luego, sobre todo, que tampoco se enteran mucho. Luego con el TEL les tienes que dar explicaciones continuamente, pero vamos a ver, explícame, ¿pero eso en qué consiste? ¿Eso qué pasa? ¿Eso quién se lo... Que, por ejemplo, el que se lo diagnostica a lo mejor una persona tipo un equipo multidisciplinar, que sea un psicólogo, un logopeda o especialista en terapia del habla y el lenguaje, como que no lo ven. Eso no, que se lo valore un médico y a ser posible que sea un otorrino o un neuropediatra, ¿sabes? Bueno, y si ya luego le metes, que antes quizás no te lo he citado, en cuanto al tema para el diagnóstico también están lo que son los centros de valoración de atención temprana, para que luego puedan derivar a esos niños, en el caso de que detecten un problema, en los diferentes centros de atención temprana infantil que, bueno, existen por toda la provincia. Y ya, Paco, para terminar la entrevista, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a la sociedad? Porque yo estoy plenamente convencido que todos podemos mejorar algo, ¿no? La calidad de vida de todos, de cualquier persona, ¿no? Con las que nos crucemos por la calle. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la sociedad? Pues mira, yo sobre todo, bueno, y también un poco en nombre de la Asociación ATEL Jaén, del colectivo que formamos las personas afectadas o con hijos con este trastorno, sobre todo lo que queremos es dar a conocer el trastorno específico del lenguaje como un trastorno que no tiene por qué estar incluido en otro tipo de trastornos generales del desarrollo y luego dar a conocer, por un lado, lo que es, como te he dicho, el trastorno, y por otro lado, ayudarnos un poco a lo que son las familias, intentar dar a conocer, sobre todo a aquellos padres que a lo mejor tienen un poco esas dudas con lo que te he comentado antes, que digan, oye, pues he escuchado, por ejemplo, la entrevista y yo, mi hijo, ahora que lo dices, está con 2 años y medio, no dice ni mu, y perder un poco ese miedo y no esperar a decir, tranquilo, ya hablará, sino decir, no se pierde nada por preguntar, valorar, porque si vas dejando un poco y luego existe ese trastorno, efectivamente puede ser simplemente como diría yo, una desidia por hablar, ¿no? Una falta de ganas por hablar. Pero si luego existe ese problema, cuanto más tarde también sea un poco el diagnóstico, el tratamiento puede ser que no sea a lo mejor no tan eficaz, sino que no se consiga una normalización o se tarde mucho más tiempo. Entonces, un poco animar a todos esos padres que, bueno, que a lo mejor tienen esa vergüenza o miedo a reconocer que su hijo pueda tener un problema, que no tengan ningún miedo,
que sus hijos, yo por ejemplo, mi hijo lo considero lo más normalizado e integrado como cualquier otro niño o niña de su edad. En el caso nuestro, por suerte, en el colegio está totalmente integrado y adaptado. Y bueno, simplemente tener en cuenta un poco todas esas dificultades que tiene y bueno, y actuando un poco, cambiar un poco pautas y actitudes, tanto a nivel personal, a nivel un poco de centro educativo, evidentemente, y luego un poco a nivel, bueno, a nivel de relaciones sociales. Pero eso, quitar ese miedo y ese tabú que ya existen con otros trastornos generales del desarrollo, pero en nuestro caso con el trastorno específico del lenguaje. Pues perfecto, me gusta, ¿no?, esa invitación, ¿no?, a entrar, ¿no?, a vuestra casa, que en este caso sería la asociación con la que, lo cual conoceremos un poquito mejor a través de la entrevista de Lola, de vuestra presidenta. Paco, de verdad ha sido un placer que nos cuentes sobre el TEL. Yo creo que gracias a tu intervención vamos a ser más conscientes, ¿no?, de la importancia de tres cosas, de la existencia del TEL, del papel que juega una asociación, nos estás abriendo las puertas de vuestra casa, y luego, en tercer lugar, esa invitación, ¿no?, a padres y madres que puedan sospechar de que algo hay ahí y que no se pierde nada preguntando, todo lo contrario, se puede ganar mucho y sobre todo se puede ganar tiempo, como tú bien has dicho, que es fundamental, ¿no?, para poder comenzar con los distintos tratamientos. Por lo dicho, Paco, gracias de corazón por traernos no solamente el conocimiento técnico de lo que es el TEL, sino también tu testimonio como padre. Bueno, intento aportar en la medida de lo posible, bueno, mi pequeño grano de conocimiento y ya digo, y agradecerte a ti, a vuestro programa, Uniradio Jaén, pues el poder participar y exponer, bueno, lo que es todo lo que conlleva nuestra asociación y el trastorno del TEL. Así que muchísimas gracias también a vosotros. Gracias a ti, Paco. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues continuamos el programa de hoy, ya sabéis, de este programa de Fórum Social, iniciativa de Fórum Vitruvio, Asociación de Profesionales y Empresas de la provincia de Jaén, en este caso con Lola Salas González. Ella es presidenta de ATEL, ya sabéis, la Asociación del Trastorno Específico de Lenguaje de Jaén. Bienvenida, Lola, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, a Fórum Social, después ya de muchos meses, con todo lo que ha pasado, ¿verdad? Ha sido complicado poder quedar antes y bueno, pero como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena, así que ya estamos aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que entre unas cosas y otras se ha hecho de rogar la entrevista, pero va a merecer la pena, porque teníamos muchas ganas de participar en este programa con vosotros. Claro que sí. Bueno, diremos a nuestra audiencia que Lola, y en representación de ATEL, estuvo colaborando en la edición pasada del Abecedario Solidario, lo cual agradecemos públicamente, porque la verdad es que toda, como se suele decir, ¿no?, toda ayuda es bien recibida y ahí estuviste en todas las reuniones echándonos un cable, así que un millón de gracias, Lola, por esa ayuda desinteresada que mostraste desde el primer minuto, lo tenías claro que querías ayudar. No, eso es simplemente pues la vocación que tenemos las personas que formamos parte de una asociación, ayudar en lo que podemos, y la verdad es que el proyecto me pareció muy interesante y sobre todo pues ayudar a los compañeros de esclerosis múltiple fue, vamos, un placer. Bueno, pues la Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje de Jaén, cuéntanos, ¿cuándo y en qué momento surge vuestra asociación? Porque si no estoy mal enterado, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, es cierto. La asociación pues está constituida formalmente desde mayo de 2018. Fue una espontaneidad por parte de las familias que acudían a nuestro centro de referencia, que es Alevo, y claro, estaban allí en la sala de espera, pues la hora de la sala de espera, las terapias, los padres que han vivido ese proceso saben las amistades, la cercanía que se puede tener con otras familias, te cuentan los problemas.
Y entonces, pues, en esas coincidencias, mientras que los niños recibían la terapia, pues decidieron una familia montar la asociación, crear la asociación. Pero claro, ellos se veían un poco perdidos. Entonces, las profesionales de Alevo les propusieron hacer ella la constitución de la asociación. Y cuando ya se vio un poco más lanzada y ya había un número de familias asociados, pues ya decidieron hacer una delegación ya en las familias y que fuéramos nosotros los que lo lleváramos a cabo. La misión, que es el dar visibilidad al TEL y acoger a las familias que vienen nuevas y no saben exactamente qué es lo que le pasa a sus niños, y asesorar un poco, pues, tanto en temas burocráticos como becas, en fin, y también, pues, un hombro en el que llorar, porque muchas veces se llega muy desesperado a buscar ayuda porque no sabes lo que vas a hacer, estás muy perdido, nadie te ayuda, nadie sabe cómo ayudarte, sobre todo porque el trastorno lleva muy poco tiempo dándose a conocer. Entonces, antes lo solían tener muchas coincidencias con TEA y muchas veces lo confundían con TEA. Entonces, nuestra labor también es el detectarlo y el asesorar a la familia. Y que ellos pues vean que hay una salida, que se puede ayudar, que los niños pues avanzan con las terapias, y eso pues de boca de una familia pues como que da más consuelo y te ayuda más que si te lo dice un político, te lo dice un profesional. Y sí, en eso es lo que se basa la acogida de la familia en la asociación. Yo fíjate, Lola, que yo tuve conocimiento solamente nombrado porque tampoco profundicé del TEL, gracias a una amiga mía que es psicóloga y logopeda, que es Silvia Valdivia, porque ya precisamente estaba tratando a niños y niñas con TEL, ¿no? Y yo de hecho le dije, ¿qué es eso del TEL, no? Y recuerdo que pues eso hace unos 9, 10 años me lo mencionó, pero sí que es verdad que a nivel de visibilidad pues no es muy conocido, ¿no? por la sociedad, no obstante, luego lo comentaremos. Porque claro, hasta el momento de la constitución de la asociación, que ahora habéis cumplido, o estáis a punto de cumplir 2 años, ¿qué recursos contaba Jaén para poder atender a familias con alguien afectado por TEL? Pues era suerte, que tuviera la suerte de dar con un profesional que entendiera el trastorno de tu hijo. Primero, antes que entender el trastorno, saber qué trastorno es el que tiene. Como te he dicho antes, muchos profesionales no saben detectarlo y no saben diferenciarlo del TEA en edades tempranas, lo más frecuente, como fue el caso de mi hijo, que con 2 años se le detectó y claro, pues los profesionales todos decían, tiene muchísimos rasgos TEA, pero no podemos decirlo porque es muy pequeño. Según la evolución del desarrollo, pues ya se verá si es TEA o es TEL. Y bueno, ya cuando llegamos a Alevo, María José Gelde, que es una magnífica profesional, la directora de Alevo, pues ella fue la que nos dijo, es muy pequeño, pero que sí que apunta más hacia la dirección del TEL que del TEA. Y la verdad es que se ha confirmado ya por diagnóstico. O sea, en Alevo tienen muy buenos profesionales para detectar el trastorno. ¿Qué servicios reciben las familias? Porque bueno, antes han mencionado que evidentemente reciben un tratamiento, ¿no? Sí, la asociación como tal, nosotros no damos ningún servicio. Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento de la familia, hacemos también convivencia, pues dudas burocráticas acerca de educación, nos ponemos en contacto con los colegios, hablamos con los equipos de orientación si es necesario para algún niño, para hacerle alguna adaptación curricular dentro del colegio, pero sobre todo quien da las terapias es Alevo. Las profesionales que están asociadas, pero ellas son de carácter independiente. Nosotros estamos vinculados porque ellas tratan a nuestros niños, pero ellas no tienen ninguna relación con la asociación, simplemente que hacemos una relación pues recíproca. Luego, del equipo, digamos, de profesionales,
¿con qué profesionales contáis a la hora de trabajar con los niños y las niñas con TEA? Pues en Alevo lo que más tratan son las psicólogas, porque hay parte del trastorno que se tienen que tratar desde la psicología y sobre todo logopedia, mucha logopedia, para ayudar a los niños a hablar, porque el TEL en sí, el problema es que ellos saben lo que quieren decir, pero su boca no expresa el sonido que ellos quieren, que tienen en el cerebro, que ellos quieren decir. Y ahí estamos en ello, a ver si conseguimos que los niños avancen de esa manera. Y bueno, la manera de financiar estos servicios o cualquier otra actividad que desarrolléis, ¿de qué manera lo hacéis? No sé si a través de cuotas, algún evento para captar fondos, ¿cómo financiáis? Sí, nosotros contamos nada más que con las cuotas de los socios y pues si hacemos alguna venta de merchandising, de camisetas, de pulseras, o hacemos alguna rifa, o hacemos algún evento. En 2018 pues se hizo una obra de teatro que vinieron, nos hicieron gratuitamente un grupo de teatro y además un teatro adaptado para todos los niños, tanto para los niños TEL, que también tienen problemas de comprensión, tanto en el lenguaje escrito como en el oral, sobre todo en el oral, y para el resto de niños, y la verdad que eso lo pasaron bomba, estuvo muy bien. Luego también Welmy nos hizo también una gala y también participó ayudándonos, y también de esa forma, haciendo galas, haciendo rifas, vendiendo, pues como vamos recaudando dinero para la asociación. Y luego ya el tema de terapias, pues eso ya cada familia paga sus terapias. Si les conceden la beca MEC, que es la beca del Ministerio de Educación, es la especial para niños con necesidades educativas especiales, pues ya desde ahí pues también se puede hacer una ayuda para la financiación, pero las terapias van de modo privado todas, no hay ninguna ayuda para eso. Precisamente te iba a preguntar a continuación sobre ayudas, ¿no?, por parte de la administración pública. Acabas de comentar estas becas. ¿Quiénes tienen acceso a este tipo de becas? ¿Qué requisitos se piden? ¿Cómo tiene uno que proceder para poder solicitarla? Pues la beca MEC tiene que estar escolarizado en cualquier centro público o privado de Andalucía, porque estamos hablando de la Comunidad de Andalucía, aunque son a nivel estatal, pero cada comunidad tiene sus criterios. Y debe de haber un dictamen del equipo de orientación que dictamine que ese niño o esa niña necesita terapia con mayor número de horas que lo que recibe en el colegio. Entonces, siempre tiene que ser a instancia de que el equipo de orientación recomiende esa beca, o bien el niño o la niña tenga el certificado de discapacidad superior al 33% y se acredite que necesita un apoyo o bien en educación psicopedagógica o bien en educación del lenguaje. Y nada, sí que hay un umbral de renta, igual que la beca general, además los mismos baremos que en cualquier beca de régimen general para el estudio. Lo único que si se tiene la discapacidad, pues sí que hay un poquito más de cuantía con respecto a un niño que no tenga la discapacidad. También se tiene en cuenta el patrimonio para hacer el cómputo de renta. Antes lo has mencionado, Lola, el papel, ¿no?, que juega una asociación como ATEL en la vida de una familia, ¿no?, un miembro afectado por TEL. ¿Qué destacarías? Porque claro, esos momentos a lo mejor de incomprensión o esos momentos, por ejemplo, durante el confinamiento que estamos viviendo, no deben de ser situaciones fáciles, ¿no?, de sobrellevar. ¿De qué manera puede o está ayudando la asociación? Pues en
Nosotros desde la asociación estamos dando apoyo, informando a todas las familias de los sucesos que van ocurriendo en el estado de alarma, ayudando, mandando actividades para los días de confinamiento. Sobre todo se mandaban actividades para que los niños pudieran trabajar, porque al principio del confinamiento hubo como un lapso de tiempo que, claro, mientras que se adaptaban los maestros, se adaptaban los niños, pues los niños estaban en casa, no sabíamos qué hacer con ellos, pues entonces recopilábamos información y le enviábamos a las familias para que tuvieran para trabajar. Luego ya, pues claro, evidentemente ya se organizó un poquito mejor el tema de educación y ya empezaron los maestros a mandar sus materias y entonces ya los niños trabajaban sobre la materia que les mandaban desde los colegios, pero al principio intentamos pues mandar algunos tipos de actividades para dinamizar el tiempo que estuvieran en casa. Y luego pues con respecto al vivir el confinamiento en la familia, pues es complicado, porque los niños con TEL suelen ser un poco rígidos, tienen los estereotipos muy marcados. Entonces, por ejemplo, yo hablo por el caso de mi hijo que tiene 5 años, es más pequeñito y no entiende qué es el confinamiento, él no entendía qué era, él de golpe y por razón no lo puede llevar al cole, pues le dice que no hay cole, él no sabe por qué no hay cole, le intenta explicar el virus, pero como también tiene un problema en la comprensión, pues es muy complicado enseñarle el por qué no pueden salir, el por qué no se puede ir al cole, porque no van, porque mi hijo cuando vamos a terapia, vamos con la seño Mari, vamos con la seño Alicia, vamos, y claro, él de golpe, no, hoy no podemos ir al cole con la seño Carolina, hoy no podemos ir con la seño Mari, hoy no podemos, y claro, no se puede salir a la calle. Y bueno, y nosotros, gracias a que vivimos en un pueblo y tenemos casa, tenemos patio, pero algunas familias viven en pisos y ha sido horrible, porque un niño metido en un piso sin poder salir nada más que a una ventana o a un balcón, eso a nivel psicológico va a pasar factura a los niños en general y a los niños con un trastorno del desarrollo en especial. Luego, en los niños, como te decía, son muy inflexibles y pillan rabietas, además de sus propios problemas en la comunicación, porque ellos no se pueden expresar, no pueden decirte qué les pasa, y entonces eso aumenta más todavía esa sensación de impotencia e incluso pues tienen conductas disruptivas, se portan mal, pillan rabietas, y hay casos en los que se vuelven hasta agresivos por esa frustración que sienten, por no poder expresar lo que quieren decir verbalmente. Hace unos meses conseguiste desde la asociación que se pudiera constituir una mesa de expertos para poder detectar de manera precoz trastornos derivados de neurodesarrollo, ¿no? Orientados sobre todo al trastorno del espectro autista y el trastorno específico de lenguaje. Para vuestra asociación, ¿qué supone el haber conseguido que por fin se pudiera constituir esa mesa por la cual habéis luchado tanto? Pues la verdad es que ha sido una gran victoria, porque nuestra lucha siempre era que en atención primaria, en pediatría, no nos atendían. Cuando llegas con un niño tan pequeño, con alrededor de los 2 años, que es cuando se suele detectar que el niño tiene un problema de lenguaje, pues ya hablará, que te lo diga la propia profesional, que es una pediatra, pues te choca muchísimo, porque que te lo diga una persona del ámbito familiar, pues es normal porque no tiene conocimiento. Entonces nos dimos cuenta de que es que no hay formación en ninguna de las áreas que tratan a los niños, empezando por la pediatra. Luego continuamos con los enfermeros. Luego no saben tampoco cómo hacer los protocolos de derivación a especialistas para que ellos sean los que determinen si existe de verdad un trastorno o es simplemente un retraso en el desarrollo que es más leve, aunque también necesita de su terapia. Nosotros tenemos una máxima en la asociación y es que ningún niño no habla porque no quiera o porque sea vago, no, un niño no habla porque le faltan las herramientas para poder hablar. Entonces, partiendo de esa base, pues hay que buscar los medios para que ese niño consiga comunicarse.
de una manera o de otra. Bueno, aparte de... Y luego, pues, Dime. Perdona. Luego ya pues pasamos a la segunda fase, que era pues llevarlo a atención temprana, que eso forma parte de la Consejería de Familia, y son centros que están subvencionados por la Junta de Andalucía, y ellos son los que determinan ya el horario y los profesionales que van a atender al niño o a la niña. Y eso es, ahora mismo está vigente en la actual ley, que se trata hasta los 6 años. Estamos esperando que se firme la nueva ley de atención temprana, que se pretende ampliar esa edad. Porque hay niños que no acceden a las becas, como te he dicho antes, por el tema de umbrales de renta, y entonces pues sería una buena forma de cubrir a esos niños a través de la atención temprana. Y luego pues ya también entran en juego los colegios, porque en muchos colegios no hay suficiente formación en el TEL, porque antes, en los antiguos planes de estudio, sí que tenían mucha más materia en trastornos del neurodesarrollo, pero ahora, a no ser que se estén especializando en algún puesto en concreto, o una profesora de audición y lenguaje, o una psicopedagoga, o una orientadora, los demás maestros no ven apenas temas del neurodesarrollo. Y claro, los niños, salvo casos muy extremos, están en el aula ordinaria, no están en el aula específica. Ellos están con compañeros porque ellos deben de retroalimentarse con niños de su edad para adquirir lenguaje. O sea, su terapia también en parte en los compañeros de clase. Entonces, lo que estamos viendo es que los maestros no están formados para tratar a un niño dentro de la clase, aunque el equipo directivo y el equipo de orientación les dé pauta, pero no tienen las herramientas, ellos no lo han estudiado. Y estábamos justo antes de empezar con el confinamiento, con Julio Ángel Olivares, estábamos viendo de qué manera se podía hacer algún tipo de formación en la Universidad de Jaén para profesionales, para los nuevos profesionales que van a salir titulados, pues que hicieran algún tipo de curso en relación al TEL. Pero ya con esta situación pues ha sido imposible realizarlo. Esperemos que en los próximos cursos lectivos ya se pueda hacer esta formación. Esperemos que sí. Y bueno, aparte, te decía antes que aparte de presidente de la asociación, eres madre, lo llevas comentando, estás contando tu caso, ¿no?, particular. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la sociedad? Has mencionado antes la necesidad, ¿no?, de formación, no solamente al profesorado de los centros educativos, sino también a los propios profesionales sanitarios. A la sociedad, ¿qué mensaje te gustaría trasladarnos? Pues sobre todo concienciación porque a mí se me ha dado el caso de estar en una cafetería y, como te comentaba antes, mi hijo pues al tener una frustración por no poder comunicarse, pues ha cogido una rabieta y sobre todo las miradas inquisidoras de los demás ocupantes de otras mesas que tenían como diciendo, no sabes educar a tu hijo. No, yo sé educar a mi hijo, el problema es que mi hijo tiene un problema. Ese es fundamental, la concienciación, que tenemos que también ver si hay un niño que está desarrollando una conducta disruptiva, que nos planteemos qué le pasará al niño. No culpemos, mira, el niño no está bien educado. Y luego, sobre todo, que hay que estar concienciado con los trastornos del neurodesarrollo y con la discapacidad en general. Tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más comprensivos y a la clase política les tenemos que pedir que den más fondos para el desarrollo autónomo de estos niños en el futuro, porque estos niños, si llegan a ser autónomos e independientes, pueden tener su puesto de trabajo como cualquier persona normal y desarrollar su puesto de trabajo y no ser una carga para la sociedad, pero eso tiene que trabajarse desde las primeras edades.
Si no, es imposible. No puedes coger un trastorno ya cuando un niño es mayor. Tiene que ser en las primeras edades, cuando se tiene que tratar. Pues más empatía, menos juicio y mayor compromiso también por parte de la Administración. Y ya para terminar, Lola, ¿cómo puede nuestra audiencia contactar con vuestra asociación? Pues tenemos página web de Atel-Jaén y mi teléfono, que está también puesto en la web. Tenemos también página de Facebook y pueden contactar con nosotros en cualquier momento, a cualquier hora. Estamos disponibles. Cualquier solicitud de ayuda, de consulta, aquí estamos para atenderlo. Pues muy bien, Lola. Muchísimas gracias por haber participado en Foro Social. Nos has trasladado, yo creo que perfectamente, el papel tan importante, ¿no?, que juega una asociación como Atel, que con 2 añitos de vida, pero lo importantísimo que es para sus miembros y asociados. Luego también nos has ayudado a entender un poquito más, ponernos en vuestra piel y como ciudadanos, ¿no? Poder saber, como bien has dicho, juzgar menos, comprender más y concienciarnos, ¿no? Que tú lo has dicho a la perfección. Si identificas un comportamiento disruptivo, extraño, que a lo mejor no corresponde con una situación que tú puedas contemplar, antes de juzgar, piensa que puede haber algún problema ahí, ¿no? Y esa comprensión previa ayuda, claro que sí que ayuda muchísimo. Por lo dicho, Lola, ha sido un auténtico placer que nos hayas dado a conocer una parte de tu casa, ¿no?, que también la asociación. Gracias a vosotros, os lo agradecemos de corazón que nos hayáis dado esta oportunidad para darnos visibilidad y podamos contar un poco qué es lo que hacemos en la asociación y a ver si también pues conseguimos que todo el mundo, la sociedad en general, pues sea un poquito más empática y tenga un poquito más de comprensión con los niños con diversidad funcional en general. Pues seguro que entre todos lo conseguimos. Lo dicho, Lola, un auténtico placer. Muchas gracias. Igualmente, Víctor, gracias a ti. Hasta luego. Beso fuerte. Chao. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.